Presidente, me pide una interrupción la congresista Vilca Thomas, se la cedo con gusto. Congresista Vilca Thomas, tiene la interrupción. Queda claro que no es el Congreso de la República el culpable. El que sacó el reglamento es el gobierno. ¿Y qué es lo que ha previsto para la fórmula, señor presidente? Las utilidades de la empresa, el porcentaje de participación y la capacidad de pago. Eso lo aprobó el ministro de Justicia de ese momento y el presidente Martín Vizcarra. Esto nunca debió haber sido aprobado en este sentido. Jamás pudieron haber puesto este tipo de componentes porque la reparación civil es una sola. Los conceptos que se tienen que reparar con una reparación civil son únicos, tú no le puedes cambiar. Es decir, que si yo solamente tenía capacidad de pago de un sol, le íbamos a cobrar menos de un sol. Aquí viene la irregularidad y es por ello, señores congresistas, que debemos de derogar inmediatamente esta ley. Segundo, el ministro nos ha mentido porque dice que él no le puede preguntar al procurador por las estrategias. El pago de la reparación civil o el monto no es parte de la estrategia. Es un monto objetivo que tiene... Segunda interrupción. Segunda interrupción. Gracias. Es así que todo el tiempo el presidente del Consejo de Defensa Jurídica requiere este monto porque así se cuantifica cuánto el Estado está recuperando de todos los procesos. Es falso que no le pueda preguntar o que nunca le preguntó o que ningún procurador pregunta. Las estrategias de defensa son aquellas que se van a hacer para lograr que el delito se pruebe. Y en este caso la Procuraduría no podía hacer nada porque la ley se cambió y el procurador nunca se enteró de lo que Odebrecht estaba hablando o no, si era valioso o no. Es decir, a ciegas le ha regalado todos estos beneficios. Pero lo lamentable es que el ministro Ceballos, quien antes luchaba contra la corrupción, lo vimos en el caso Orellana, teniendo público conocimiento de este agravio, no hizo nada. Y el día de hoy no nos ha contestado algo que es de su directa responsabilidad como presidente de la Defensa Jurídica del Estado. Y si no tenía la capacidad, presidente, debió nombrar a otra persona para ese cargo delegando esa función. Gracias, señora congresista Rosa Bartra. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Presidente es a veces simpático, curioso, otras veces es indignante participar de las sesiones del Pleno. He escuchado a mi colega y me dirijo a él con respeto por su intermedio, presidente, al congresista Humberto Morales, que por cierto fue vicepresidente de la comisión investigadora multipartidaria que investigó esta gran corrupción. Y lo escucho y me sorprendo, presidente, porque desconoce él los nombres de los corruptos y dice que espera que los brasileños se los den. Por su intermedio, presidente, con respeto, congresista Morales, los nombres están en el informe, 174 nombres hay. Revise el informe, no sería difícil. Los nombres de los corruptos están ahí, que los fiscales no los quieran ver, que se demoren, que de pronto desglosen y vuelvan a glosar, manden a una fiscalía, luego al equipo especial. Fiscalice, usted fue vicepresidente, tuvo un asesor a tiempo completo. ¿Quiere nombres? Repito, revise el informe. 174 nombres hay allí. Y le digo más, por su intermedio, presidente. 11 proyectos investigados, 3.124 millones de dólares de sobrecosto, del dinero de todos los peruanos. Fuerza Popular tiene un interés en bajarse el informe. Yo le digo con autoridad moral, congresista, por su intermedio, presidente, nosotros no hemos lactado del Foro de Sao Paulo. Nosotros no nos regocijamos económicamente con fondos corruptos. Nosotros luchamos por un pueblo que clama por la verdad. Y por supuesto que queremos la verdad, pero la verdad con un buen acuerdo. No con un acuerdo que proteja a los corruptos, que parece que ahora tienen más aliados, y algunos que se inclinan ante Odebrecht, más de lo que se inclinaron ante los reyes de España. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Lo que hace un viajecito hace milagros, caray. ¡Qué bueno! Finalmente, presidente, estamos aquí para darle cuentas al país, porque por sus actos los conoceréis. Eso es bíblico, presidente. Para eso estamos acá. Las palabras sobran, y de palabras bonitas.
y sobre todo de defensa del pueblo, revestidas de cinismo. Estamos cansados, presidente. Pero, presidente, estamos aquí para interpelar al ministro de Justicia. Interpelación válida, sí, señor. En democracia, todos, sin excepción, rendimos cuentas al pueblo. La afirmación de cierto fiscal, solo doy cuenta al Poder Judicial, no es más que pura ignorancia y necia rebeldía, presidente. Ahora se trata de evaluar la acción del gobierno frente a la corrupción en general, pero específicamente, presidente, respecto del proceso de la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la organización criminal Odebrecht. El gobierno, PPK Vizcarra, porque es lo mismo, tiene la obligación de luchar contra la corrupción. Es un mandato de nuestra Constitución y nuestras leyes, además. También, presidente, es un compromiso internacional asumido por el Perú ante la comunidad internacional. ¿Que estamos interfiriendo con otros poderes? No, ministro, por su intermedio, presidente. Nosotros no estamos hablando en nombre de los fiscales, como usted esta mañana, por su intermedio, nuevamente, presidente, ha dicho. Los fiscales continuarán actuando sin restricciones. ¡Caramba! ¿Cómo respetamos la independencia de poderes y la autonomía si el Ejecutivo viene a hablar ahora por el Ministerio Público? Bonito ejemplo. ¿Así nos exigen autonomía? ¿Así nos exigen respeto? Este es el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República no solo tenemos el derecho, sobre todo tenemos el deber constitucional de hacer control político de los actos, sobre todo el Ejecutivo. ¿Y quién está esta mañana acompañándonos? El ministro de Justicia. ¿Quién es el ministro de Justicia? Es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. ¿O no? ¿Qué acciones estamos cuestionando? La extraña participación, por decirlo de la manera más amable, del procurador Ramírez y de la procuradora Carrión que lo acompaña, en el proceso por colaboración eficaz antes de lo ordenado por el Código Procesal Penal. Porque sí, ministro, como usted lo ha dicho, por su intermedio, presidente, han entrado antes de lo que corresponda. ¿No se dio cuenta? Qué raro, ¿no? ¿Qué más han hecho? Han fijado una reparación civil que, traída a valor presente, presidente y colegas, apenas supera los 115 millones de dólares. Hay una ausencia total de búsqueda de la verdad en el caso Lava Jato, a diferencia de los que gritan, aquellos que sí blindan a los corruptos. Hay una ausencia total de búsqueda de la verdad. La verdad hace tiempo que da vueltas y se conoce desde hace mucho tiempo, pero no se la quiere ver. ¿Qué tipo de interés tenemos? ¿Acaso no será pertinente, presidente, que en este momento podamos decir con transparencia qué intereses tenemos cuando fuimos alcaldes en regiones en las cuales desarrollaba Odebrecht a través de Conirsa grandes proyectos? ¿No será mejor decir la verdad en todo? Urge, presidente, un acuerdo de colaboración eficaz, pero no cualquier acuerdo de colaboración eficaz. El proceso de colaboración eficaz tiene sus principios: el principio de eficacia, el principio de proporcionalidad, el principio de condicionalidad. Y los conocemos, los conoce nuestro ministro, además, porque es abogado. Sobre estos principios debió basarse el acuerdo de colaboración eficaz. Pero no cualquier acuerdo, insisto, no un acuerdo entreguista, no un acuerdo que entregue los intereses de todos los peruanos que estamos obligados a cautelar. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro acuerdo y el acuerdo, por ejemplo, que se firmó con Estados Unidos? ¿Qué obligaciones asume la empresa en el Perú? Se obliga a estar a disposición de los requerimientos del Ministerio Público para los actos de investigación. Hará que sus funcionarios, 10 funcionarios, estén acogidos a los procesos de delación, presten testimonio. La empresa se compromete a implementar un programa de cumplimiento de acuerdo a la Ley 30.424 y el Decreto Legislativo 1352. Como reparan, se toma por cierta la declaración de Odebrecht respecto a su situación financiera, y muy bien lo han descrito mis colegas aquí, o mi colega Vilca Toma, y de acuerdo a eso, que también lo ha descrito nuestro ministro esta mañana, presidente, se han usado los criterios del reglamento, porque siempre dicen fue la ley de este Congreso. Sí, pues fue la ley que aprobó este Congreso y que corregiremos.
pero fue la ley que impulsó el Ejecutivo después de su fallido decreto de urgencia 003-2017. Fue su ley. ¿La vamos a corregir? Claro que sí. Su ley, pero sobre todo su reglamento. Ese reglamento que sabe que, presidente, con ayuda de expertos, dice, solamente considero 3 parámetros para el cálculo: la utilidad estimada, el porcentaje de participación y, sobre todo, qué lindos, la capacidad de pago. Claro, ¿cuánto realmente me puede pagar Odebrecht? Porque pobrecitos hay que cautelarlos, porque como bien ha seguido insistiendo nuestro ministro presidente, estos pagos tienen que ser viables, sostenibles y efectivos. Sí, claro que sí. Por supuesto, hay que arropar a Odebrecht. ¿Por qué? Porque queremos de pronto que la verdad solamente se sepa de una parte, por eso nos han estafado con el cuento de los aportes de campaña, transformándolos en lavado de activos, cuando los verdaderos delincuentes de miles de millones son conocidos desde hace tiempo y no se los toca ni con el pétalo de una rosa. La verdad por delante, la verdad es lo que quiere el Perú, la verdad es lo que quiere este Parlamento, pero no una verdad disfrazada, que por supuesto, áulicamente, algunos comunicadores pretenden confundir a la población. Pero para eso estamos aquí, para develar la verdad. Eso es lo que queremos, sin entregar a nuestro país. ¿Para qué está el procurador? Si no es para cautelar el patrimonio del Estado. ¿De cuándo acá el procurador se convirtió en el garante de la verdad? 4 proyectos. En Estados Unidos ya se conocían 2 de ellos. Solo se han adicionado 2 más. Beneficios, seguía comparando, para la empresa. En nuestro acuerdo, se exime de la ley 30737. Sí, señor presidente, lo han eximido, pero siguen diciendo es por la ley, por la ley, por la ley. Su ley. La han eximido de la valoración probatoria respecto a la información y a las pruebas aportadas en el proceso de colaboración. Se le exime de medidas administrativas. Se requerirá el pronunciamiento judicial para eximirlo de los alcances de la ley 30737. Se requerirá pronunciamiento judicial y, ojo, no nos interponemos, que el Poder Judicial haga el trabajo que corresponde. Para eximirlo de la ley de contrataciones del Estado, que establece impedimentos para contratar con el Estado. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Tengo el tiempo adicional que mi bancada además ha considerado otorgarnos. Beneficios de exención de la pena para personas naturales en las investigaciones y procesos que se les siguen. Permite eximir de responsabilidad penal a la organización criminal y a sus principales cabecillas. Es decir, presidente, ni la organización criminal ni sus cabecillas serán declarados culpables de cometer delitos. El Ministerio Público se obliga, presidente, colegas, sobre todo a los que defienden el acuerdo, el Ministerio Público se obliga a no emplear los hechos y o elementos de prueba proporcionados por la empresa para iniciar acciones de índole penal en su contra, siempre y cuando estos sean resultado producto de acuerdos de colaboración y beneficios. El Ministerio Público se obliga a disponer los actos procesales necesarios para archivar las denuncias respecto a las investigaciones que son objeto del beneficio, al sobreseimiento de los casos. Sí, señor, nos han robado miles de millones, pero vamos a perdonarles todo a cambio de que nos digan la verdad en 4 proyectos que están bien avanzados en la investigación. Sí, señor. Claro, 4 proyectos. Irsa Sur, Tren Eléctrico Línea 1, Costa Verde Callao, Vía de Evitamiento del Cusco. Fuerza Popular, pregunto, y los reto a que me respondan. ¿Tiene algo que ver con estos 4 proyectos? La información que va a venir de estos 4 proyectos compromete a Fuerza Popular, que jamás fue gobierno, a nuestra lideresa, que nunca fue gobierno. Pero claro, hay que mentir, porque miente, que algo queda, y a eso están acostumbrados muchos. Comparamos con los Estados Unidos. En Estados Unidos hay declaración total de culpabilidad. Odebrecht se declara culpable de los cargos y así admite, acuerda y estipula que las alegaciones fácticas establecidas en la información y en la declaración de los hechos son verdaderas y correctas. No, señor, con nuestro acuerdo
si le descubrimos algo, litigaremos. O sea, asumo a priori que me pueden mentir, me pueden ocultar y sin embargo defiendo y valido un acuerdo con una reparación civil que no están cautelando. Porque, hago un paréntesis, en los parámetros que han tenido para calcular la reparación civil, lo ha dicho nuestro ministro presidente esta mañana, solamente están 3 criterios: utilidad, porcentaje de participación y capacidad de pago. Y el daño, presidente, han corrompido toda la estructura de nuestro Estado, han corrompido el sector privado y han establecido un mecanismo de corrupción que se repite hasta en el gobierno subnacional más pequeñito. Y no hay daño ni siquiera para calcular cuánto le ha costado al Perú, especialmente a los más pobres del Perú, que se hayan instaurado prácticas nocivas. Seguramente no importa. Estados Unidos, además, ha hecho que Odebrecht renuncie al derecho a declararse no culpable, al derecho a un juicio conjurado, al derecho a ser representado por un abogado, al derecho en el juicio a confrontar y a representar a testigos adversos. Ha renunciado a todo eso, ha renunciado al derecho a apelar. Acá ni siquiera le hemos pedido que renuncie al derecho de demandarnos por arbitrajes. Y el señor ministro ha reconocido esta mañana, presidente, que hay por lo menos 7 arbitrajes en curso. Y ha dicho ante qué instituciones del Estado están interpuestos estos recursos. Él mismo lo ha señalado esta mañana después de haber dicho en innumerables ocasiones que no hay arbitrajes. Contra el gobierno de Lambayeque, contra el gobierno de Ancash, contra el gobierno de Huánuco, contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y seguiría. Y sí, señor, sí está el camino allanado para que demanden por los 2.500 millones de dólares ante el Ducado de Luxemburgo en un acuerdo, presidente, que lo suscribieron desde el gobierno de Toledo y PPK y que continúa en el gobierno PPK Vizcarra, para poder demandarnos y seguir robándole a un país tan generoso como el nuestro, presidente. ¿Qué pasa si violan el acuerdo con Odebrecht en Estados Unidos? Si acaso proporcionaran con relación a ese acuerdo información deliberadamente falsa, incompleta o errónea, se van de frente a tratar con la sección de fraude. Acá no, nos mienten, pero bueno, si no dijeron, entonces ya pues litigaremos en esos casos en los que no nos han dicho. ¿Y cuánto han pagado allá? 2.600 millones de dólares. ¿Qué han hecho allá? Solamente reconocer haber cometido delitos y haber usado tráfico financiero. ¿A nosotros qué nos han hecho? Podría decir una palabra vulgar acá, pero estoy segura que está en la mente de todos nosotros. Lo que han hecho con el Perú es irreproducible. Y les damos todos los beneficios, los arropamos y les decimos sigue contratando. Porque como tengo que asegurarme, en palabras del ministro presidente, que ellos tengan posibilidad de pago, que trabajen pues así, tal vez me pagan 15 millones de dólares cada año. Y bueno, eso es lo que hemos hecho con nosotros. ¿Queremos acuerdo, presidente? Insisto, sí, queremos acuerdo. Pero este acuerdo en el cual la Procuraduría, de la cual el señor ministro ahora no sabe, no opina, no sabemos qué hace acá, presidente, porque mejor no se va y que venga el procurador, tal vez él sepa algo. Hay un deber de responsabilidad política que tiene el ministro sobre su procurador, que evidentemente no lo está cumpliendo. Hay una responsabilidad del ministro presidente que le toca, una responsabilidad ineliyendo o invigilando. Y ni ineliyendo ni invigilando ha cumplido. El ministro de Justicia, presidente, tiene un deber para el cargo que ostenta que no ha cumplido, que ha permitido un acuerdo vejatorio, un acuerdo en el cual nos están estafando a todos los peruanos. Y él dice que no ve, no opina, no sabe, hay autonomía. Entonces, si hay tal autonomía, él responde por quien ha designado. Si le da tanta autonomía, esa persona a la cual ha designado tiene, entonces, en el ministro que determinó su designación, la total responsabilidad. ¿Acaso no fue así cuando destituyó a Julia Príncipe y Caterina Ampuero?
Ahí no había respeto a la autonomía porque hubieron procuradoras valientes que interpusieron acciones para poder cautelar lo que está obligado a cautelar, el patrimonio de todos los peruanos. ¿Lo hizo? Ahí sí. En televisión la destituyó. En este caso no sabe, no opina, no hay responsabilidad. Pero quiero terminar, presidente. ¿Por qué se ha hecho esto? Para proteger a los líderes de las organizaciones criminales que se metieron en los partidos políticos. ¡Tan falso! Se hizo para ocultar la verdad, presidente. Esa verdad que grita y que sale, como salió el desagüe de San Juan del Lurigancho. Que por supuesto tiene la misma relación con las empresas que ahora cuestionamos. Así emerge la verdad, presidente, pero no la quieren ver. ¿Se hizo para favorecer a Odebrecht? Claro que sí. Pero ¿sabe para qué también se hizo, presidente? Para destruir a la oposición, para encarcelar a sus líderes, para quedarse con una oposición muda, que no diga nada, que no cuestione y que permita que nos sigan robando impunemente. Presidente, hay un fallo del Supremo Tribunal Federal del Brasil que ha declarado que los delitos de aporte a las campañas electorales no constituyen lavado de activos, sino delitos electorales de financiamiento ilegal. Sí hay esto en Brasil, presidente. Entonces, que por lo menos ahora con eso nos empiecen a mostrar la verdad sobre los verdaderos corruptos, cacos, ladrones, sinvergüenzas, que han destruido al Perú y que nosotros, con ninguna razón, vamos a permitir que se venda a nuestra patria de esa forma. Al final, presidente, yo estoy segura que hoy día nosotros podríamos haber escuchado del ministro, que me parece un funcionario indolente, como muchos que existen en la administración pública y cuya conducta ha permitido que organizaciones criminales hagan del dinero del Estado su botín. Es el funcionario que asegura que no puede entrometerse en temas de fondo, que eso lo maneja su procurador. Seguro que no le importa si hubieran pactado un sol. Si hubieran pactado un sol dirían lo mismo. Un sol a cambio de la verdad. La verdad es la que queremos. La verdad es la que necesitamos. Al final, el pueblo ve un ministro que ha dado todo a Odebrecht a cambio de nada para el Perú. Ministro, por su intermedio, presidente, usted representa al gobierno de PPK Vizcarra. Ustedes dicen que luchan contra la corrupción, dicen que es su bandera, repito, por su intermedio, presidente, pero ¿qué han presentado como medidas? Nada. La ley 30737, claro, es de su autoría. El reglamento, absolutamente de su autoría. Además de eso, ¿qué? Declaraciones juradas de interés, una que otra modificación mal hecha. Luchen contra la corrupción. Presidente, en el junio del 2018 un colega nuestro, que entonces era ministro de Justicia, Salvador Eresi, estimó que la reparación que debía pagar Odebrecht era de $1.500 millones. Y así podríamos seguir hablando, y uno podría llorar o reír, pero este acuerdo es absurdo por donde se le mire. Presidente, solo el daño, colegas, el daño de Chaglia alcanza 1.800 millones de soles. El daño. Es decir, 3 veces más de lo que la reparación ha acordado nuestros fiscales y nuestro procurador. Un solo proyecto, 3 veces más lo que van a pagar en 15 años de reparación civil. De daño. 3 veces más. Ante este panorama incierto, le exigimos al gobierno PPK Vizcarra, hoy día representado por su ministro presidente, definir claramente en qué consiste la lucha contra la corrupción, presentar políticas anticorrupción claras con medidas y acciones concretas y transparentes que todos podríamos seguir y verificar, desmontar el andamiaje normativo que favorece a la organización criminal Odebrecht y sus similares, ordenar a sus altos funcionarios que investiguen los actos más importantes celebrados con la organización criminal Odebrecht y sus similares, para descartar conductas o actividades corruptas, especialmente antes de autorizar cualquier solicitud de transferencia y en aquellos proyectos como el gasoducto, en el cual se ha suscrito incluso una cláusula anticorrupción que exijo ahora, presidente, se revise.
para ser inmediatamente aplicada. Deben corregir los efectos perniciosos ocasionados por la actividad criminal de Odebrecht, contenida en los contratos o concesiones adjudicadas. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Chagria. Evalúe, presidente, el ministro, la actuación de sus funcionarios en la declarada lucha contra la corrupción, para felicitarlos por sus logros o para ponerlos de patitas en la calle. Una oportunidad para evaluar el compromiso de luchar contra la corrupción se presentará cuando el Consejo de Ministros solicite el voto de confianza, ocasión para dar a conocer la política anticorrupción y las principales medidas que se adoptarán. En cuanto a la gestión del ministro interpelado hoy, presidente, responsable conforme lo indica la ley orgánica de su sector, no ha cumplido con suficiencia con la defensa jurídica del Estado. Artículo 3. No ha cumplido con suficiencia en la formulación y ejecución de la política de defensa jurídica de los intereses del Estado contra los actos que afectan la probidad en el ejercicio de la función pública. Artículo 5. No ha cumplido con suficiencia en velar por la vigencia del principio de legalidad. Señor presidente, considerando las respuestas del ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos como representante de la Nación, es mi deber pedirle al ministro que evalúe las acciones que deba tomar de forma inmediata, considerando incluso su permanencia en un cargo para el cual no ha dado la talla. Muchas gracias, presidente. Tiene la